plástica de Buenos Aires. Hace unos años estuve viviendo en París un año y cuando estaba allá Fui a un museo donde vi un cuadro de Picasso que me hizo pensar si yo pintara cuáles serían mis colores. Pinto desde que volví de París. Unos días estuve viviendo en el atelier de un artista por casualidad y me reconecté con mis sueños de la infancia. Iba a muchos talleres de pintura y baile. Siempre me dediqué a la creatividad. Quise hacer este vídeo para enseñarte a crear tu primer pintura. Cuando estaba en Francia fui a un museo y vi un cuadro de Picasso y pensé, si yo pintara, ¿cuáles serían mis colores? Después volví e hice esta pintura. Para crear esta pintura me inspiré en la paleta de colores del cuadro de la Venus de Botticelli, que es uno de mis cuadros preferidos, que pude verlo en Florencia en un museo. Como era la primera vez que pintaba, me pareció buena idea como usar esos colores para que la sensación del cuadro tenga como la misma armonía que el cuadro que yo veía que me gustaba. Y para la idea dibujé el recuerdo de ese momento de París que quería crear. Miré cómo era esa calle en París, miré cómo era la ropa que teníamos puesta, miré cómo era la moto Vespa, busqué una foto en Google. Entonces también se pueden tener referencias de otros lugares que sientas que te puedan servir. Y después empezar a pintar. A mí me llevó varios días hacerla, la fui haciendo de a poco. Empezar a formar los colores que veas en la pintura que uses de ejemplo y empezar a aplicarlos como te parezca. Me gusta mucho cómo quedó. La obra que les voy a mostrar cómo hacer en este vídeo está inspirada en un cuadro de Van Gogh. Usé los mismos colores que ese cuadro, aplicado a otro recuerdo de una noche en una playa en Brasil con mi familia. Bueno, entonces para crear esta pintura el proceso fue, primero se me ocurrió la idea. Me desperté un día recordando ese momento y tuve muchas ganas de hacer una pintura. Con mi familia íbamos siempre a Brasil de vacaciones a una playa que se llama Matadeiros y a la noche íbamos caminando por la playa hasta el pueblo a comer y después volvíamos y es un momento que quedó grabado en mi memoria. Entonces lo primero que hice fue agarrar una hoja en blanco y dibujar como me acordaba de ese momento, de nuevo sin preocuparme porque las formas sean tal cual en la realidad, simplemente como me acordaba y divirtiéndome también mientras lo hacía. Después, para los colores, me fijé en mi libro de pinturas, qué pintura me gustaba mucho, cómo había quedado en cuanto a los colores y que creía que podía quedar buena para esta obra. Elegí una pintura de Van Gogh que tiene estos tonos amarillos, azules, verdes, rojos. Después elegí los materiales, las pinturas de los mismos colores, una paleta o algún lugar para mezclar y un pincel y un jarrito con agua. Por ejemplo, elegí un primer color, un amarillo, con un poco de violeta, lo mezclé para que sea como más apagado y lo empecé a aplicar a la parte de la arena. Después armé los azules y los puse en el cielo y en el mar. Después unos azules un poco más oscuros. Después los tonos verdes para la parte de la selva y el morro. Después algunos marrones para nuestra ropa y las casitas, algunas palmeras y un árbol. Y después los grises
hilos celestes, hilos blancos para la espuma, otra casa, una reja. Y después algunos rojos para los vestidos y bueno, los demás colores que fui aplicando y los amarillos para las estrellas y el sol. Antes de empezar a pintar hubo un momento en el que yo pensaba que no era creativa, que mis ideas no eran buenas y fui a una clase de creatividad cuando estudiaba organización de eventos donde nos enseñaron que todos somos creativos y ese día como que algo se iluminó en mí y empecé a sentir que sí era creativa y lo que aprendí es que hay técnicas para aprender a crear. Nada se hace de la nada y todos los grandes artistas en algún momento fueron a su primer clase, hicieron su primera obra. Siempre se empieza por algún lugar. Lo divertido es disfrutar el proceso y animarse. Por eso quise hacer este vídeo para mostrar a cualquier persona que quiera hacer su primer pintura sin necesariamente tener conocimientos de arte de antes.